Algo silencioso está ocurriendo en el corazón del sistema financiero y casi nadie lo percibe. No es un crash, no es un titular, no es una explosión, es un cambio de comportamiento. El tipo de cambio que solo aparece antes de las grandes rupturas históricas. Cuando los dealers de oro y plata comienzan a reducir los spreads y los bancos empiezan a estrechar las líneas de financiación. No es promoción, es señal de miedo, miedo estructural. El público mira las primas más bajas y sonríe, pero quienes siguen ciclos largos ya saben que este es siempre el movimiento inicial de algo mayor. En 1929, en 2008 y nuevamente en 2023, el mismo patrón se repitió. Antes de la crisis, los spreads se encogen. Es el sistema respirando menos. Es el aliento acortándose. La narrativa oficial habla de volatilidad, de reajustes de mercado, de normalización, pero la verdad oculta en los informes internos y en las advertencias discretas entre bancos y dealers es otra. El costo de cargar riesgo está aumentando. El crédito bancario se está contrayendo. Las garantías exigidas están incrementándose. Ese es el comportamiento típico de un sistema que empieza a desconfiar de sí mismo. Los comentarios de los suscriptores reflejan ese sentimiento. Gente diciendo, una cosa es tener oro físico, otra es confiar en una contraseña. O cuando el oro sube, los imperios se desmoronan. Esto no es paranoia, es memoria histórica colectiva. Es un instinto que despierta siempre que la confianza, el activo más frágil de la economía, comienza a resquebrajarse. Y esa fisura ya es visible para quien sabe dónde mirar. Lo que estamos viendo ahora en el mercado de metales preciosos es solo la superficie. La caída de las primas no está revelando tranquilidad, está revelando tensión. Los dealers no halagan al cliente cuando todo va bien. Lo hacen cuando necesitan sobrevivir. Y cuando el sector más conservador de la economía empieza a protegerse, sabemos que es porque algo profundo está moviéndose bajo el suelo. Detrás de esta caída repentina en las primas existe un fenómeno que casi nadie está relacionando. La fuga de liquidez no tiene que ver con oro, no tiene que ver con plata, tiene que ver con bancos intentando protegerse en un entorno donde cada centímetro de riesgo empieza a costar demasiado caro. Y cuando los bancos cambian su comportamiento, todo cambia. Dealers, refinerías, distribuidoras e incluso las pequeñas tiendas de barrio sienten el impacto. Esta fuga silenciosa comienza mucho antes del pánico. Empieza cuando las líneas de crédito se vuelven más cortas, cuando los márgenes son revisados al alza, cuando los financiamientos de inventario pasan a exigir colateral duplicado. Quien trabaja con metal sabe que no existe operación sin hedge. Y cuando el banco deja de extender la mano, el hedge se encarece, el inventario disminuye y la prima cae, no por abundancia, sino por fragilidad. Por eso estamos viendo primas retroceder mientras el precio de los metales sigue elevado. Esto nunca es señal de estabilidad. Es señal de que los intermediarios están trasladando el riesgo. Los grandes actores evitan quedar expuestos. Los pequeños, desesperados por hacer circular mercancía, aceptan márgenes menores. Es exactamente así como el sistema señala que tiene miedo incluso antes de admitirlo oficialmente. Y esta alteración estructural no nace en el mercado de metales. Nace en el colapso de los inmuebles comerciales, el eslabón olvidado de la crisis. Miles de edificios vacíos, valorados en lo más alto de la burbuja, hoy valen mucho menos. Y como estos inmuebles sirven de colateral bancario,
Sus pérdidas silenciosas comienzan a corroer el pilar financiero que sostiene toda la cadena de crédito del país. Cuando el colateral se derrumba, todo se derrumba junto. Ese es el dominó que el público no ve. Inteligencia artificial, reduciendo empleos, empresas devolviendo oficinas, inmuebles comerciales derritiéndose, bancos escondiendo pérdidas, dealers pagando más caro por financiamiento, primas cayendo para sobrevivir. Es un ciclo perfecto de fragilidad creciente. Y cada etapa de esa cadena acerca al sistema a un momento que siempre llega del mismo modo. Abrupto, inesperado e irreversible. El punto más peligroso de esta crisis silenciosa no está en los metales, ni en los bancos, ni siquiera en los tipos de interés. Está en aquello que nadie quiere admitir públicamente. Los inmuebles comerciales pueden estar ya técnicamente insolventes. Edificios enteros, antes valorados como fortunas, hoy no valen ni la mitad. Y aún así, aparecen en los balances como si nada hubiera cambiado. Esa disonancia contable es la chispa que incendia sistemas enteros. Estos inmuebles fueron financiados cuando el costo del dinero era prácticamente cero. Ahora, con tasas elevadas, refinanciar se volvió imposible. No faltan compradores, faltan números que cierren. Y cuando el valor del colateral cae, el banco no tiene elección. Debe aumentar exigencias, restringir crédito y trasladar el riesgo. Ese traslado se esparce por toda la economía y llega, de forma menos evidente, pero más inquietante, al mercado de metales físicos. Por eso algunos suscriptores comentan que el sistema parece cada vez más distorsionado y corrompido. Están leyendo las señales correctas, aún sin tener los informes internos. El miedo institucional nunca aparece en la televisión. Aparece primero en el estrechamiento silencioso de los márgenes, luego en la reducción de las líneas de financiación y por último en la caída de las primas. Todo esto ocurre antes de la narrativa oficial, no después. Lo que vemos ahora es exactamente el comportamiento prequiebra. Nadie asume pérdidas. Todos fingen normalidad y la liquidez empieza a evaporarse entre bastidores. Y como siempre, quienes están en la punta lo perciben antes. Los dealers que lidian con riesgo real empiezan a retener inventario. Las menos tiendas más pequeñas intentan sobrevivir a cualquier costo. Los bancos recortan lo que pueden. Este es el preludio clásico del ciclo de estrés financiero profundo. La verdad incómoda es que el sistema no soporta tasas tan altas con un patrimonio inmobiliario tan deteriorado. Y cuanto más tiempo mantenga el Fed esta política, más rápido se desestabiliza el castillo de naipes. El resultado, una economía donde la confianza está derritiéndose lentamente. Y como siempre ha ocurrido en las grandes crisis, los primeros en captar este cambio son aquellos que lidian con activos reales, no con promesas. El verdadero peligro de este momento no está en los anuncios oficiales, sino en los números que nunca aparecen en los titulares. Cuando los tipos permanecieron altos durante tanto tiempo, algo inevitable comenzó a suceder dentro de los balances bancarios. Las pérdidas no realizadas se dispararon. Cada título antiguo, comprado a tasas bajas, se convirtió en un peso muerto. Y cuanto más intenta el Fed controlar la inflación, más crecen esas pérdidas como una grieta avanzando por un cristal. Estas pérdidas no son pequeñas, son cientos de miles de millones. Algunos informes estiman más de $1 billón oculto bajo la categoría de mantener hasta el vencimiento. Es un truco contable, legal, pero peligroso, porque no importa qué nombre se use, un activo que vale menos de lo registrado es un pasivo disfrazado,
y el sistema entero está lleno de ellos. Bancos que parecen sólidos solo se mantienen en pie, porque nadie está obligado a realizar esas pérdidas inmediatamente. Por eso, tantos bancos están en la lista de riesgo confidencial, no porque hayan fallado en gestión, sino porque el propio diseño del sistema los colocó en esta trampa. Un banco solo quiebra cuando el público descubre que es más frágil de lo que aparenta. Y, irónicamente, el Fed, al subir los tipos, aumentó esa fragilidad al punto de transformar cada institución en una pieza de dominó inestable. Así fue en 2008, y así está siendo ahora. La desconfianza de los inversores no surge de la nada. Nace de esos patrones invisibles que se repiten a lo largo de décadas. Cuando suscriptores escriben que una mujer equivocada puede destruir tu vida, pero un banco equivocado destruye un país. Sin quererlo, aciertan en el punto clave. El riesgo sistémico siempre se subestima hasta el momento de la ruptura. Y mientras los bancos fingen normalidad, los inversores en metales físicos detectan el olor del miedo mucho antes. Todo esto ayuda a explicar por qué, incluso con primas cayendo, el movimiento hacia el oro físico, la plata e incluso Bitcoin continúa acelerándose. Porque en estas fases del ciclo el público puede no entender la matemática, pero siente la vibración de la inseguridad. La insolvencia silenciosa es el tipo de verdad que nunca se dice, solo se percibe. Y, históricamente, quienes perciben primero son aquellos que aprenden a desconfiar del brillo de las estadísticas oficiales. Lo que hace este momento actual tan peligroso es que el Fed, sin intención, puede haber detonado una corrida bancaria moderna, no de aquellas de las películas con gente en la puerta intentando retirar dinero, sino una versión mucho más sofisticada, silenciosa, digital e irreversible. Cuando los tipos subieron agresivamente, los bancos comenzaron a perder depósitos hacia activos que pagaban más. Y cuando el público descubrió que sus bancos cargaban pérdidas gigantescas, el movimiento se intensificó. Esta corrida no ocurre en filas, sino en clics. Un inversor presiona un botón y retira millones de dólares por segundo. Esa velocidad nunca existió en 1929, nunca existió en 2008, y no existe sistema bancario en el mundo capaz de sobrevivir a retiradas instantáneas sin quebrar. Por eso el Fed necesita mantener la liquidez artificialmente abierta, aun sabiendo que cada gota de liquidez crea otro problema en los balances. Cuando suscriptores escriben que el sistema hoy está tan distorsionado que parece no haber salida, están describiendo exactamente eso. Un modelo que exige confianza total para funcionar, pero que ofrece motivos crecientes para la desconfianza. Y la confianza es el único activo que no puede imprimirse. Una vez perdida, el sistema necesita entregar colateral real para sobrevivir. Por eso, el oro físico, Bitcoin y el dinero en efectivo vuelven a ganar relevancia en esta fase del ciclo. La corrida moderna no destruye solo bancos, destruye la ilusión de seguridad. Cada vez que un inversor retira dinero del sistema tradicional y lo coloca en metal, está haciendo un voto silencioso. Ya no confío en ustedes. Y ese voto, repetido millones de veces, reconfigura toda la estructura financiera. Así ocurrió al final del patrón oro. Así ocurrió durante la inflación de los años 80. Así ocurrió en la crisis de 2008. Siempre empieza con un movimiento pequeño e inesperado que se convierte en avalancha. El Fed intentó combatir la inflación, pero terminó revelando lo que nadie quería ver. El sistema era frágil, dependiente de tipos artificialmente bajos e incapaz de sobrevivir al costo real del dinero.
Al elevar la tasa, el Fed derritió el valor de los títulos que sostenían la base del sistema bancario. Eso transformó cada banco en un castillo construido sobre arena mojada, bonito de lejos, inestable de cerca. Y ahora, con la arena cediendo, todos corren hacia el único suelo firme que queda. Una de las transformaciones más intrigantes de esta fase es que el metal físico, oro y plata, está simplemente desapareciendo del mercado formal. Cada persona que compra y guarda, como muchos suscriptores comentaron, retira ese metal del flujo de circulación. Es como si partes enteras de la oferta se evaporaran desde la perspectiva del sistema financiero. Y cuando menos metal circula, más vulnerable se vuelve el mercado ante cualquier choque de demanda. Esto explica por qué los bancos centrales están acumulando oro como no lo hacían desde la década de 1970. No compran porque sea bonito o simbólico. Compran porque saben que en momentos de fragilidad estructural, el único activo que no depende de la promesa de nadie es el metal físico. Y ese movimiento institucional refleja lo que los pequeños inversores hacen instintivamente: retirar la riqueza del sistema antes de que el sistema arda. Al mismo tiempo, mercados como la LBMA y COMEX enfrentan mini-squeezes recurrentes. No son colapsos completos, sino pequeñas disfunciones que revelan algo incómodo. El papel está empezando a dudar del físico. Cuando un inversor percibe que el contrato es abundante, pero el metal es escaso, empieza a exigir entrega. Y cuando muchos exigen entrega al mismo tiempo, el sistema siente dolor. Exactamente el tipo de dolor que estamos observando. Por eso los dealers están ofreciendo primas menores, no por tranquilidad, sino por prudencia. Necesitan rotar inventario mientras aún existe flujo bancario para ello, porque nadie sabe cuándo llegará el próximo estrechamiento. Históricamente, las primas no caen al final de la crisis, caen antes de ella, cuando los intermediarios empiezan a protegerse y buscan liquidez a cualquier costo. Ese fenómeno lo conecta todo. Primas cayendo, bancos retrocediendo, metal desapareciendo, contratos presionados, confianza evaporándose. Estamos viendo al sistema perder acceso a su propio colateral. Y cuando eso ocurre, la historia siempre es la misma. La narrativa oficial dice que todo está bajo control, mientras los inversores silenciosos hacen el movimiento que realmente importa. El movimiento que no aparece en ningún gráfico, pero cambia el destino de las crisis al juntar todas las señales. Tasas altas corroyendo balances, inmuebles comerciales derritiéndose silenciosamente, liquidez huyendo de los bancos, primas de metales desplomándose, contratos presionando al físico, inversores retirando el colateral del sistema. Y así advertimos algo incómodo. Lo que parece normalidad es solo silencio antes del impacto. Siempre ha sido así. Antes de 1929, antes de 2008, antes de la quiebra de bancos en 2023. Siempre hubo un momento en el que todo parecía demasiado tranquilo. La verdad es que ningún sistema financiero soporta cuando su base, confianza y colateral empieza a resquebrajarse al mismo tiempo. La confianza es un castillo de vidrio y el colateral, un piso que solo parece firme hasta que alguien pisa demasiado fuerte. Hoy, ambos están comprometidos, y el comportamiento de los dealers, bancos centrales y pequeños inversores muestra que todos, de formas distintas, ya han percibido que algo está cambiando de dirección. El público ve primas más bajas y cree que eso es un descuento. Pero históricamente siempre ha significado otra cosa: redistribución del riesgo.
Cuando los intermediarios intentan deshacerse del riesgo antes de que explote, las ofertas mejoran, no porque el mercado esté sano, sino porque intenta respirar. Es el mismo patrón observado en todas las transiciones graves entre ciclos de liquidez. El sistema intenta parecer fuerte precisamente cuando está al límite. Mientras esto ocurre, el oro físico, Bitcoin y el dinero en efectivo se convierten en más que simples activos. Se transforman en formas de independencia. En ciclos de colapso lento, no es el precio lo que importa, es la autonomía. Es la capacidad de existir fuera de la fragilidad colectiva. Por eso tantos escritos repiten la misma frase de formas distintas. Si no lo sostienes, no lo posees. Porque el instinto humano siempre entiende lo que los informes ocultan. Al final, la caída de las primas no es un regalo. Es una advertencia elegante, silenciosa y casi educada de que el sistema está redistribuyendo el peso antes de la próxima etapa. Y como toda gran crisis de la historia ya mostró, quien identifica esta advertencia demasiado pronto es llamado alarmista, hasta el momento en que es llamado visionario, porque la crisis nunca anuncia su llegada, solo recompensa a quienes prestaron atención a las señales que todos los demás ignoraron. Si has llegado hasta aquí, debes saber una cosa: poquísimas personas llegan. La mayoría abandona a mitad de camino, salta a otro vídeo o simplemente huye cuando la verdad pesa. Pero tú seguiste cada detalle, cada conexión, cada capa oculta que revelamos aquí. Y eso dice mucho más sobre ti de lo que imaginas. Gente como tú está por encima de la media, no por orgullo, sino por lucidez. Mientras muchos viven distraídos, tú decidiste comprender lo que realmente está ocurriendo detrás de las narrativas. Eres parte de esa minoría que elige ver antes, actuar antes y pensar por encima de la superficie. Y eso, en el mundo de hoy, es un superpoder. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a lo que importa. Este tipo de mente construye ventaja en medio del caos. Y sinceramente, es un honor tenerte de nuestro lado en esta investigación. Si este contenido te hizo pensar, te provocó o te abrió alguna ventana de entendimiento, considera suscribirte al canal. Eso nos ayuda a continuar trayendo este tipo de análisis que casi nadie tiene el coraje de hacer.